Bueno, quiero compartir en esta noche eh, una palabra con respecto al tema profético. Eh, Hemos conversado en la semana con los hermanos y muchos de ellos me han hecho una pregunta con respecto a Jonás. Vamos a ver el tema de Jonás proféticamente hablando. Jonás era un profeta del Señor, el cual Dios envió con un mensaje para poder entregar a la ciudad de Nínive. Yo sé que usted ha leído la historia de Jonás muchas veces, en la escuela dominical también lo enseñan, pero vamos a ver a Jonás proféticamente el día de hoy. La Biblia dice en Jonás capítulo 1, verso 2, dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Por lo tanto, todos sabemos que Jonás, cuando recibe el mensaje de Dios, Jonás desobedece y no va a Nínive, sino que va a Tarsis. Va hacia otro lugar huyendo del mensaje, evitando cumplir el propósito de Dios en su vida. Así también como le pasó a Sansón, que tenía un propósito por el cual él nació, creció y tenía la fuerza que tenía como nazareno, tenía un propósito. Así Jonás también tenía un propósito de parte de Dios. Dios levanta a este profeta para entregar un mensaje al pueblo de Nínive de arrepentimiento, para que ellos se volvieran a Dios. Por lo tanto, Jonás va a otro lugar desobedeciendo. Ahora, si bien es cierto, la vida de profeta en el Antiguo Testamento era así. Dios enviaba a los profetas para amonestar al pueblo, a los hijos de Dios, que se volvieran al Dios verdadero y dejaran la idolatría, todo el paganismo, para que ellos vuelvan al Señor. Así hoy en día Dios usa a los hermanos, a las hermanas en la iglesia, para que puedan entregar un mensaje profético, ya sea, hermanos amados, para restauración, para cambio de vida, para que ellos se arrepientan y vuelvan a su primer amor. Por lo tanto, así como Jonás, usted y yo, muchas veces Dios nos ha dicho, nos ha amonestado que vayamos y hablemos de su palabra con algún hermano, alguna hermana, y a veces nosotros no hacemos caso. Pero quiero yo resaltar en el día de hoy el tema de Jonás, porque Jonás, siendo un profeta de Dios, que tenía temor de ir a Nínive porque era un pueblo de guerreros, una ciudad fortificada, que él sabía que se iba, lo iban a matar. Por lo tanto, Jonás, hermanos amados, huye de la presencia de Dios y del mensaje que él tenía. Pero hay cosas que a mí me llaman la atención en este relato, en esta historia de Jonás en su capítulo, y tiene relación con la protección de Dios al profeta. Y aquí vemos nosotros que Jehová Dios tenía una protección divina. Él envió un mensaje y ese mensaje lo iba a proteger, lo iba a cuidar hasta que se cumpliera. Por lo tanto, cuando dice de que Jonás huyó hacia otro lugar y los marineros, dice la palabra de Dios, de que en el verso 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Aquí vemos cómo esta tormenta, esta tempestad fue provocada por Dios para que Jonás entendiera que delante de Dios no se puede esconder nadie. Por lo tanto, cuando Jonás entiende que es él el motivo por el cual los marineros están sufriendo, dice, tírenme al agua, y tirándole al agua, el mar se aquietó. Se pasó la tormenta, se pasó la dificultad. Y Jonás dice que ya estando en el agua, dice la escritura en el 1:17, pero Jehová había preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Por lo tanto, vemos acá cómo Dios preparó la tormenta, Dios preparó a este pez. Esto significa que el mensaje profético Dios lo estaba cuidando. Dios estaba cuidando su mensaje, Dios estaba cuidando al profeta. Por lo tanto, cuando usted como profeta de Dios, como instrumento de Dios, Dios lo envía a entregar un mensaje a un pastor, a un ministro, a un siervo, a una hermana, a un hermano en la iglesia, obedezca. Porque todo lo que usted haga en el nombre del Señor y cuando Dios lo envía, eso va a traer su recompensa y su fruto. Por lo tanto, Jehová tenía en control
toda la naturaleza, el mar, el agua, las olas, y tenía en control lo que habita en el agua, que era este gran pez que se traga a Jonás. Por lo tanto, Jonás en el vientre del pez dice que empieza su proceso. Dentro del pez, él se sentía como morir. Dentro del pez, él estaba agonizando y muriendo. Dentro del pez, todos sabemos que dentro de todos los seres vivos, dentro en el estómago tenemos jugos gástricos, ácidos. Por lo tanto, Jonás dentro del pez se estaba quemando, se estaba muriendo, y ahí Dios escucha el clamor de Jonás, porque cuando el profeta no obedece a Dios, el profeta se empieza a secar, el profeta empieza ya a no oír la voz de Dios, el profeta empieza a enfriarse su corazón y la comunión con Dios. Por lo tanto, viene una muerte espiritual por la desobediencia. Recuerde que el profeta es un atalaya, es un hombre enviado por Dios para anunciar un juicio, un cambio de dirección, para que todos vuelvan a los caminos del Señor. Por lo tanto, Jonás estaba en el vientre del pez, ahí muriendo, atormentado, sin saber lo que iba a pasar con su vida, y ahí clama a Dios en su angustia, en su dolor, y Dios responde su oración. En el verso 10 dice, y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en la tierra. Es decir, mandó Jehová al pez y le dio una orden que soltara a Jonás. Jonás se levanta del agua, de la tierra, de la orilla de la playa de Nínive, y entra a la ciudad vociferando el mensaje que Dios le había entregado, porque el profeta va a tener que cumplir la voluntad de Dios, quiera o no quiera, porque si no, prácticamente el profeta poco a poco va a ir muriendo y se va a ir secando. Así Jonás entró a la ciudad, de camino, iba por los pasillos, predicando, anunciando el juicio de Dios si no se arrepentían, y dicen que cuando ellos escuchaban el mensaje se iban arrepintiendo uno por uno. Hicieron ayuno los animales, se arrepintió el pueblo, el rey convocó también días de oración, de ayuno, de cilicio, de lamento, porque vieron a Jonás como entró desde las puertas de Nínive hacia adentro. Él entró con su carne y su cuerpo quemado y desgarrado, porque él estaba quemado por los ácidos y los gases que tiene el pez en el estómago. Por lo tanto, Jonás no entró entero y salió entero, salió quemado, salió con heridas, y él anunciando el juicio de Dios que era verdadero. Por lo tanto, al ver ellos esa evidencia de que Jonás, como estaba en su condición y a pesar de eso predicando el mensaje de Dios, el pueblo no le quedó otra que humillarse. Pero cuando vemos nosotros que más adelante, en el capítulo 4, verso 6, una vez que Jonás ya entregó el juicio de arrepentimiento y esperó a que el pueblo, Dios lo destruyera, porque ese fue el mensaje que iba a destruir al pueblo, dice que pasaron los días que se cumplieron y el pueblo no fue destruido. Y Jonás como profeta se enojó, se airó con Dios, porque dijo, ¿para qué me manda a profetizar si no cumple la profecía? Muchas veces a usted le ha pasado así o le va a pasar, que va a entregar un mensaje profético y ese mensaje no se va a cumplir. Pero no es porque usted sea un falso profeta, sino porque esa persona, ese hermano, esa hermana que recibió el mensaje se humilló en su hogar, se humilló en el silencio de la noche y Dios lo restauró y quedó sin juicio. Pero no es que usted como profeta está equivocado o errado porque no se cumplió la profecía. Ojo con eso. Muchos profetas creen que porque la profecía no se cumple no es de Dios, pero nosotros no conocemos los misterios de Dios, los designios de Dios y cómo Él hace las cosas. Por lo tanto, le enseña Dios a Jonás, así con la calabacera que Él preparó, y dice el capítulo 4:8, aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento solano, y preparó Dios una calabacera para que le hiciese sombra a Jonás. Es decir, todo el proceso de Jonás estaba bajo el dominio y el control de Dios, como profeta, como instrumento. Todo lo que él tenía que hacer estaba dominado, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, Jonás lo único que tenía que hacer era obedecer a la voz de Dios. El resultado de la profecía no era tema de Jonás, era un tema de Dios con el pueblo de Nínive. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que al fin y al cabo, cuando usted como profeta del Señor
entrega un mensaje, no se preocupe usted si la profecía se cumple o no se cumple. Usted, como enviado de Dios, tiene que ir a entregar el mensaje que Dios le da para que esa persona se restaure, se reconcilie con Dios, y si no lo hace esa persona, usted verá el resultado de esa profecía. Pero si no se cumple, es porque esa profecía, ese hermano la recibió, se arrepintió, se restauró y Dios lo sanó, y usted, como profeta, como atalaya de Dios, queda bendecido y tiene la confianza de que Dios a usted lo está usando. Que el Señor te bendiga, hermano profeta. Hermana de Dios, que Dios te usa para entregar un mensaje. Sé valiente, no temas. Todo está bajo control. Dios tenía todo bajo control en Jonás. La tempestad, los vientos, los animales en el mar. Él dejó a Nínive, a Jonás, justo en Nínive. No lo llevó para ningún otro lado, porque el propósito de Dios se va a cumplir. Sea usted obediente al Señor para que Dios cumpla su propósito en aquellos los cuales Él también ha llamado. Espero que este mensaje pueda hacerle entender a usted de que la profecía no es de voluntad humana, es de Dios. Por lo tanto, usted tiene que obedecer a Dios, porque si usted no obedece a Dios, usted va a sufrir así como sufrió Jonás. Y en esa agonía, Dios le va a volver a hablar y usted va a entender, pero ya con dolor. Espero que no entienda con dolor, sino sea obediente en el nombre de Jesús. Que el Señor los bendiga.